Chicos, muy buenos días, ¿cómo están? El día de hoy veremos una clase en nivel básico Smart Money Concepts. Entonces, la clase de hoy es oferta y demanda. Entonces, nosotros vamos a reconocer la oferta. Es un bien o servicio que se ofrece al público. Algo así resumido, la oferta es un bien o servicio que se ofrece al público. ¿Y qué es la demanda? La demanda es el consumo de ese bien o servicio. Entonces, digamos nosotros en una empresa de ropa, ¿sí? Digamos una empresa de ropa, la empresa saca a, a la venta, digamos, unos 100 jeans, ¿sí? Entonces, oferta 100 jeans, ¿sí? Oferta 100 jeans, tenemos 100 jeans en oferta, y en base a eso, pues ya la empresa como tal saca promociones, ¿sí? Digamos, eh, el jean, si compran 3 jeans al 50% de descuento, ¿sí? Entonces, en base a eso, la demanda adquiere estos bienes, ¿sí? Al adquirir estos bienes, quiere decir que la demanda está consumiendo todos estos bienes comprados, ¿sí? Entonces, si ofrece un producto y se compra ese producto. Entonces, en la economía, en el mundo del trading, los mercados financieros, la oferta y la demanda, podríamos decir que es de igual forma, ¿sí? Entonces, en base a oferta, el mercado a nosotros nos ofrece un precio alto, ¿sí? En base a demanda, el precio nos ofrece un precio bajo. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Nosotros vamos a tener de que una oferta, en la oferta, el precio se vende costoso. Y en la demanda, el precio se compra barato, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Ya teniendo en cuenta pues este pequeño ejemplo de que se oferta un producto y la demanda es la compra, la adquisición de ese producto o servicio. Entonces, en los mercados financieros nosotros vamos a necesitar de oferta y de demanda. Entonces, vamos a poner un sencillo ejemplo. El precio se oferta a un precio alto, ¿sí? Acá tenemos un precio alto, precio costoso, y se demanda o se adquiere a un precio bajo. Acá compramos a un precio bajo y vendemos a un precio costoso. Vendemos a un precio costoso. Nuevamente, ¿qué hacemos? Volvemos a comprar en precios baratos y volvemos a vender en precios costosos. Entonces, los mercados financieros como tal se rigen en base a oferta y demanda, ¿sí? Donde ¿qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros buscamos comprar a precios baratos, vender a precios costosos, ¿sí? No es nada más que esto. Si nosotros dentro del mercado solamente rigiera lo que es la demanda, digamos todo fuera compras y compras y compras y más compras, pues acá todos seríamos millonarios, ¿sí? Estaríamos comprando y comprando a cada momento, ¿sí? Pero el mercado tiene que hacer sus ofertas, sus demandas. Ofertas, demandas.
ofertas y demandas, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el precio? El precio se compra a un precio bajo en una zona de demanda, se compra a un precio bajo en una zona de demanda y se vende costoso en una zona de oferta. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos en el trading lo que es impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Entonces, eso conforma como tal la oferta y la demanda, de que el precio se forme mediante impulsos y retrocesos, ¿sí? Por lo que les decía ahorita, nosotros no vamos a tener un impulso donde el mercado solamente va a estar subiendo y subiendo. Nosotros vamos a tener retrocesos correctivos y creación de nuevos impulsos, ¿sí? Porque ¿qué es lo que va a buscar el precio? Lo que estamos viendo en esta clase. Comprarse en una zona barata, venderse en una zona costosa. Nuevamente, comprarse en una zona barata, venderse en una zona costosa. Entonces, no es nada más que esto, eso es lo que siempre vamos a buscar nosotros dentro del mercado. Que les pongo con ejemplo. Acá viene una estructura totalmente alcista. ¿Qué sucede si yo compro en estas partes altas del precio? Si yo compro en estas partes altas del precio, ya estoy bajo un poco más de riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá en estas zonas altas, estamos en una zona muy alta, en una zona ofertante, esto ya es una zona de oferta, donde posiblemente el precio lo que va a hacer es empezar a hacer sus descuentos a zonas baratas, ¿sí? ¿Dónde voy a comprar yo? Yo voy a comprar en mis zonas baratas, ¿sí? Eso es lo que a mí realmente me interesa. Comprar barato y vender caro. Comprar nuevamente barato y vender caro, ¿sí? Yo no voy a hacer lo contrario. No voy a comprar a un precio costoso y no voy a vender a un precio barato, ¿sí? Entonces, muchas veces acá, en estas zonas de venta, de compra, perdón, empezamos a vender, ¿sí? Entonces, acá es donde aplica mucho lo que son los traders retail, ¿sí? Que son los que ven gráfico lineal dentro del mercado. Entonces, acá les voy a poner un ejemplo de lo que ustedes no van a hacer, pequeño ejemplo de lo que ustedes no van a hacer dentro de los mercados financieros. Entonces, acá tenemos una estructura alcista. El precio viene y me hace esto. ¿Qué es lo que ven los traders retail? Acá ven una resistencia que el precio rompe con este impulso, rompe esa resistencia y ¿qué hacen? Posicionan una compra, retesteo de zona y compran acá, ¿sí? Entonces acá el público retail que ve gráfico lineal está comprando. Pero ¿qué sucede? Este tipo de traders está comprando a un precio muy alto, ¿sí? Entonces, al comprar a un precio muy alto, entendemos nosotros de que ya va a primar como tal la oferta, ¿sí? Ya va a empezar el precio a venderse. ¿Y dónde vamos a comprar nosotros? Nosotros vamos a comprar en zonas baratas, ¿sí? En zonas baratas. Entonces, ¿cuál es la equivocación de la mayoría de traders? La mayoría de traders que ven gráfico lineal, porque se dice pues que los traders que ven gráfico lineal son más del 80%, ¿sí? Entonces, muchas personas operan en base a esto, en base a líneas, pero en base a líneas se cometen estos errores, que se compra el precio en zonas costosas y se vende el precio en zonas baratas, ¿sí? Entonces muchas personas ven que acá hubo una ruptura de este bajo y posicionan una venta esperando el retesteo de esa zona
para comenzar a vender, ¿sí? Entonces esperan acá el retesteo de esta zona para comenzar a vender. Pero ¿qué es lo que hace el precio? El precio impulsa respetando su zona de oferta, de demandantes, ¿sí? Sus zonas baratas. Entonces ya nosotros entendiendo esto, entendiendo lo que es oferta y demanda, vamos a ver esto dentro del gráfico. Entonces dentro del gráfico, nosotros en esta parte de acá veíamos lo que era una estructura totalmente bajista. ¿Sí? ¿Qué quiere decir en una estructura bajista? ¿Qué está primando? Están primando las ventas, ¿sí? Es decir, la oferta. Se está ofertando un precio alto, ¿sí? Entonces miren lo que hace el precio. Se vende en zonas costosas, se vende en zonas costosas, se vende en zonas costosas y nuevamente esperamos de que el precio se venda nuevamente en zonas costosas, ¿sí? Entonces miren cómo el precio, nosotros no podemos estar vendiéndolo en esas zonas baratas, ¿sí? Un ejemplo, no podemos pensar que acá vamos a estar vendiendo cuando ya el precio se está encontrando es en zonas baratas, ¿sí? Estos ya son zonas baratas, donde el precio ya posiblemente empiece a demandarse, ¿sí? Entonces ya acá el público va a querer comprar barato, ¿sí? Ya el público va a querer comprar barato y comprar barato. Ya una vez el precio llega a estas zonas ofertantes, zonas de ofertas, zonas de ventas, ya acá posiblemente nosotros sí podamos empezar a tomar decisiones de venta, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendemos que el precio se encuentra en zonas caras del precio, ¿sí? ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, vengo y compro acá? Ya es un poco más riesgoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy en zonas caras del precio, ¿sí? Yo acá ya estoy en zonas caras del precio. ¿Dónde debería comprar yo? Yo debería comprar en mis zonas más baratas. Esto es una zona barata, esto es otra zona barata, ¿sí? Entonces, en base a oferta y demanda, es que nosotros vamos como tal a operar estos mercados financieros, ¿sí? Siempre vamos a buscar esto, comprar barato y vender costoso. Entonces, miremos, por ejemplo, acá tenemos la ruptura de este alto. Podríamos nosotros comprar acá, ¿sí? Obviamente podríamos hacerlo, ¿sí? ¿Qué sucede? Que ya el precio ha subido tanto que lo más posible es que le empiece a hacer sus descuentos a zonas baratas, ¿sí? Empieces ya a ofertarse, ¿sí? Donde quede lo que va a primar, van a primar como tal las ventas, ¿sí? ¿Dónde voy a comprar yo? Yo voy a comprar en mis zonas baratas. Voy a comprar en mis zonas baratas, ¿sí? Es lo que a mí realmente me interesa. Entonces nosotros muchas veces vemos de que el precio sube y sube con fuerza y simplemente al ver que sube con fuerza, posicionamos una compra, ¿sí? Pero sucede que cuando el precio sube así con tanta fuerza, es porque hubo mucho demandante, ¿sí? Hubo muchas posiciones en compra que hicieron que el precio se impulsara con tanta fuerza, ¿sí? Pero al impulsarse con tanta fuerza, es posible de que ya empiecen a primar como tal los ofertantes, ¿sí? Es decir, ya el precio
va a empezar a inyectar se va a empezar a inyectar capital en ventas a zonas baratas. Acá nuevamente yo voy a comprar y en zonas caras voy a vender. Entonces, eso es lo que quiero darles a conocer con la oferta y la demanda. Miren, por ejemplo, acá, ¿qué hace el precio? Se compra barato, se compra barato, se compra barato, ¿sí? Acá crea una ruptura. Esto ya pues más adelante en base a estructura van a ir entendiendo ustedes un poco más, ¿sí? Pero pues lo que quiero que identifiquen hoy es la oferta y la demanda, ¿sí? De que ustedes entiendan de que el precio siempre busca eso, comprarse un precio barato, venderse a un precio costoso, ¿sí? No es nada más que eso. Entonces, entendiendo como tal este criterio de oferta y demanda, vamos a hacer un análisis en lo que es el euro dólar. Entonces, en euro dólar vamos a venirnos a 4 horas. ¿Sí? Miren, por ejemplo, este análisis. ¿Qué les dije yo? Les dije, esto iba a ser un alto a liquidar. ¿Y qué hizo el precio? Fue y lo liquidó. Simple y sencillo. Entonces, vamos a ver la orden que tomamos el día de hoy. ¿Por qué nos fuimos en stop loss? ¿Qué error cometimos? Y vamos a ver en base a la clase del día de hoy de oferta y demanda, porque el precio se está comprando en estos momentos. Entonces nosotros en 4 horas vemos que el precio venía en una estructura totalmente bajista. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Qué hizo el precio acá? Romperme el último alto H4 creado por el precio, ¿sí? Se supone que el precio debe haber respetado esta zona de oferta. ¿Por qué es una zona de oferta? Porque el precio se está vendiendo a un precio costoso, ¿sí? Entonces se supone que el precio debe haber respetado esa zona de oferta y continuar cayendo. Pero ¿qué hizo el precio? Me rompió este alto H4. El precio de romperme ese alto H4, a mí me cambió de inmediato la estructura, ¿sí? De bajista, pasamos de bajistas a alcistas. ¿Qué hace el precio? El precio nos crea a nosotros un nuevo fractal alcista, ¿sí? Este es nuestro nuevo fractal alcista AH4. ¿Qué hace el precio? Una vez está en zonas caras, empieza a hacer un descuento. ¿Un descuento a dónde? A zonas baratas, ¿sí? Entonces miren ustedes cómo el precio hace lo siguiente. Impulso, retroceso. ¿Dónde hace el precio el retroceso? Hace el retroceso a zonas baratas, ¿sí? Miren acá, retroceso a zonas baratas. Entonces, acá el precio nos está aplicando lo que es una fuerza demandante, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que acá nosotros tenemos compradores. Entonces, al nosotros tener compradores, el precio empieza a impulsarse nuevamente, ¿sí? Creando un nuevo impulso que venga a liquidar el último alto H4. Impulso, retroceso, ¿qué esperamos? Un nuevo impulso. Un nuevo impulso que venga a liquidar el último alto H4. ¿Lo hizo? Claramente sí, ¿sí? Vemos como el precio en estos momentos está liquidando ese último alto H4. ¿Era lo que esperábamos? Claramente sí. ¿Se dio? Claramente sí. Entonces, por ejemplo, acá nosotros, en base a este análisis, yo tengo que el precio puede continuar subiendo. El precio en el euro dólar puede continuar subiendo.
hasta esta zona, ¿sí? ¿Por qué esta zona? Esta zona es una zona ineficiente que saca liquidez, que rompe un bajo estructural, que tiene liquidez previa. Entonces, esto es un alto, esto es una zona de oferta apta para yo vender, ¿sí? Entonces, estos altos, muchas personas acá están esperando ventas, ¿sí? Ventas en este order block de aquí. Pero ¿qué sucede? Nosotros ahí no pudimos haber vendido, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el precio viene reaccionando en zonas de demanda, ¿sí? El precio viene demandándose en precios bajos, ¿sí? Entonces, el precio, al demandarse en precios bajos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a crear impulsos que superen sus altos anteriores, ¿sí? Entonces, miremos, por ejemplo, acá en base a oferta y demanda, ¿qué podemos tener ahorita? Teniendo en cuenta que el precio liquida el último alto H4, es posible de que ya el precio empiece a ofertarse, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que ya el precio empieza a crear retrocesos a zonas, a zonas baratas, ¿sí? Entonces, es posible que nosotros ya empecemos a vender, pues es posible que sí. ¿Por qué? Porque el precio ya me liquidó el último alto H4 y está en zonas altas, ¿sí? En zonas costosas. Pero pues sí o sí el precio me tiene que confirmar a mí que se va a ir a la baja, ¿sí? Siempre y cuando no lo haga, pues yo seguiré comprando sin ningún problema. Entonces, miremos, por ejemplo, acá la posición que tomamos hoy en venta en el euro dólar. Les voy a hacer un poquito detallistas para que vean bien por qué se tomó esta entrada. Entonces, miremos este alto de acá. Fue un alto del día jueves, ¿sí? La semana pasada, el día jueves. ¿Qué hizo el precio? El precio fue, me liquidó ese alto, ¿sí? Miren acá cómo me liquida ese alto con mecha. ¿Qué esperaba yo? Yo esperaba de que el precio empezara a venderse, ¿sí? Empezara a venderse por lo menos hasta estas zonas de liquidez, ¿sí? Por lo menos hasta estas zonas de liquidez, entendiendo más, entendiendo más que nosotros teníamos todo este impulso alcista. Entonces, todo este era nuestro impulso alcista. ¿Qué esperábamos? Un retroceso a esta zona ineficiente para que se creara un nuevo impulso. Entonces, ¿era algo loco ese análisis en venta? Pues claramente no, ¿sí? Pudimos haberlo hecho, ¿sí? El precio al liquidar ese alto es posible que haya venido acá a zonas baratas para continuar comprando y entendiendo más de que teníamos liquidez por debajo. Pero también nosotros entendemos de que lo que priman en estos momentos son las compras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio viene de reaccionar en zonas H4 de demanda, ¿sí? Entonces es posible que él continúe subiendo. Entonces, en 15 minutos, perdón, en 5 minutos, usarlo acá en 5 minutos, ¿qué esperaba yo? Entonces yo voy acá, vamos a bajar a 3 minutos para ver más claramente, a 1 minuto. Yo esperé que el precio liquidara ese alto, acá ya liquidó ese alto. En 1 minuto yo esperaba que el precio me hiciera un choch, pero en este bajo, ¿sí? Para mí el bajo óptimo para buscar el choch era este bajo de acá, ¿sí? Este último bajo creado por el precio. Acá era el choch que yo esperaba. Porque esperaba
que el precio rompiera ese bajo. El precio me había hecho impulsos, retroceso, impulso, retroceso. ¿Por qué este bajo? Porque este bajo de acá yo no lo cuento como un bajo óptimo para esperar el chocho, porque no me rompe lo que fue este último alto, ¿sí? Miren ustedes cómo el precio no alcanza a romperme ese último alto, el precio no me rompe este último alto, dejándome hacia mí el bajo válido como este bajo de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque este bajo sí rompió lo que fue este último alto. Este bajo no rompió lo que fue este último alto. Entonces, este bajo no es válido. Ese bajo no es nada más que liquidez. Entonces, ¿qué hace el precio? Viene, me rompe ese último bajo, ahí me confirma a mí como tal las ventas. Yo vengo acá 5 minutos, selecciono este order block, esta velita rojita de acá, selecciono este order block de ventas y posiciono mi venta, ¿sí? Acá estaba mi posición en ventas, creo que teníamos 7 pips de stop loss, 7 pips. ¿Y qué buscaba yo? Buscaba que el precio por lo menos fuera hasta la liquidez direccional que teníamos por debajo, ¿sí? Por lo menos hasta acá. Entendiendo que el precio había neutralizado un alto semanal. Neutraliza que empieza a dar un retroceso, por lo menos a estas zonas baratas, para nosotros continuar comprando, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Sucedió y fue algo pues que yo vi, pero pues vi ya muy tarde, ¿sí? Esto yo ya lo vi muy tarde y el precio alcanzó a dar una divergencia en compra, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el precio? Voy a dar acá un buen tip de lo que es divergencias. Teníamos este último bajo del precio. Para yo confirmar con totalidad las ventas, el precio debió haberme roto este bajo, ¿sí? Debió haberme roto este último bajo. Pero ¿qué hizo el precio? Lo respetó, ¿sí? Respetó esa zona demandante, esa zona barata, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo ideal? Nosotros haber posicionado una compra en estas zonas baratas y miren lo bien que hubiera pagado, un 1 a 6, ¿sí? Entonces, ¿qué primaban hoy? Hoy primaban como tal las compras, ¿sí? Porque yo me fui en ventas, por lo que el precio me había liquidado un alto semanal, tenía liquidez más por debajo y es posible que se hubieran dado las ventas, pero lo ideal es que hubiese roto este bajo M15, ¿sí? Si lo rompe, ahí sí me puede confirmar como tal las ventas. La entrada de hoy en ventas, si hubiese dado, en esta parte de aquí. Entonces miremos por ejemplo acá, si hubiésemos contabilizado el choch en este bajo de acá, este hubiese sido nuestro order block y acá hubiésemos posicionado nuestra venta. Venta, stop loss por encima, pongamos acá 5 pips y buscábamos un 1 a 3. Un 1 a 3. ¿Alcanzó el precio a pagar ese 1 a 3? Claramente sí, sí. Entonces yo en esta venta que les envié el día de hoy, yo diría que entré ya muy tarde, ¿sí? Porque yo estaba esperando un rompimiento de este bajo estructural, ¿sí? Porque es un bajo que rompe un alto anterior, ¿sí? Entonces es un bajo válido. Este no lo contabilicé porque no me rompió un alto anterior. Entonces acá se dio muy bien la venta. Entonces nuestro punto de salida era una zona M15, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio me estaba creando a mí lo siguiente. Impulso, retroceso, impulso.
¿Qué tenía que hacer yo? Comprar en zonas baratas, ¿sí? Comprar en zonas baratas. Miren acá, comprar en zonas baratas. Acá yo pude haber vendido, ¿sí? Que fue lo que yo les envié el día de hoy. Pero la venta se dio, ya les acabo de mostrar, en un minuto, ¿sí? Pero en un choch que pues yo no considero como tal válido, ¿sí? Entonces, ahorita, ¿qué espero yo para el euro dólar? No les había, no les di bien lo que fue el análisis acá de esta compra, ¿sí? Entonces acá ya les voy a recalcar bien lo que es el tema de divergencia. Miren este bajo de acá, del lunes 23 de octubre, el día de hoy, a las 5 de la mañana. Esto fue en sección de Londres, ¿sí? Y miren ustedes acá la divergencia que se da en el DXY. Entonces, ¿qué hace el DXY a las 5 de la mañana? Miren ustedes cómo él viene, saca liquidez de ese alto. Miren cómo saca liquidez de ese alto con esta vela verde, saca liquidez de este alto y empieza a distribuir a la baja, ¿sí? ¿Qué hace el euro dólar? El euro dólar no saca liquidez de ese bajo, ¿sí? Vemos cómo no saca liquidez, pero sí respeta lo que es esa zona extrema, esa zona de demanda. Entonces, cuando el precio me crea esto, en el DXY me saca liquidez, pero en el euro dólar me respeta una zona. Yo ahí tengo lo que es una divergencia, ¿sí? Para que tenga pues eso en cuenta. Más adelante les voy a enseñar cómo se opera una divergencia, cómo la hacemos por confirmación, qué puntos estructurales tienen que tener en cuenta para aplicar una divergencia. ¿Sí? Por el momento pues vamos a aplicar más lo que es nivel básico. Entonces, ¿qué espero yo ahorita para el euro dólar? Entonces vamos a venir acá en una semana. En una semana, borramos esto por acá, este alto ya fue liquidado. Entonces, en una semana, ¿qué está haciendo el precio? El precio ya se está comprando en zonas baratas, ¿sí? Entonces, ya como tal acá, ya están primando las compras, ¿sí? ¿Por qué? Porque el precio se está demandando en zonas baratas. Es posible que a partir de acá ya el precio empiece a subir buscando la neutralización de este alto semanal, claramente sí, ¿sí? Pero pues nosotros debemos tener en cuenta en menores temporalidades la estructura que lleva el precio, ¿sí? Entonces, para mí la estructura que lleva el precio es totalmente bajista, ¿sí? ¿Cuál es mi último alto válido para yo poder buscar ventas? ¿Sí? Acá muchas personas están buscando ventas en estas zonas de aquí, ¿sí? Pero para mí esto es una zona de liquidez. Todo esto acá es una zona de liquidez. Entonces, ¿qué esperaría yo para el euro dólar? Que por lo menos llegue a esta zona de oferta, a esta zona cara, y a partir de allí yo ya empezar a tomar decisiones de ventas, ¿sí? Decisiones de ventas. Pero ahorita que el precio me neutralizó ese alto H4, ahorita que el precio me neutralizó este alto H4, es posible de que también se puedan empezar a dar las ventas en retroceso de este impulso alcista H4. Impulso, retroceso a zonas baratas, nuevo impulso, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a marcar nosotros? Venimos acá a H1. Bueno, acá en H4 se ve muy claro, ¿sí? Tenemos un order block ineficiente que falta por rebalancear, ¿sí? Entonces, es posible que el precio en algún momento venga, llene ese imbalance y cree un nuevo impulso, ¿sí? Claramente sí, puede hacerlo el precio, ¿sí? Entonces, por el momento en H4, yo tengo ya la liquidación de ese alto anterior.
Para yo confirmar que se van a venir las ventas, debo confirmar en menores temporalidades, ¿sí? ¿Cómo confirmo yo en menores temporalidades? Me bajo a lo que es M15 y en M15 para yo confirmar una venta óptima, el precio tendría que romperme este último bajo M15. Ya que y romperme este último bajo M15. Mientras el precio no lo haga, mientras el precio no me rompa ese bajo M15, yo puedo continuar comprando sin ningún problema. Entonces yo puedo posicionar acá una compra, 15 pips de stop loss, vamos a buscar esa zona de oferta H4, 116, ¿sí? Podemos hacerlo claramente, sí, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros entendemos de que la estructura M15 viene totalmente alcista, ¿sí? Hasta que el precio no me demuestre lo contrario, yo no voy a vender. ¿Qué es lo contrario? Que me rompa este bajo, me deje ya una zona de oferta, una zona ofertante, una zona cara, para yo empezar a vender, ¿sí? Por el momento, el precio no lo ha hecho. Entonces, el día de hoy que nosotros tomamos esta venta yo podría decir que la tomamos ya muy tarde, ¿sí? Y yo alcancé a ver esta zona que no fue liquidada, pero que sí lo hizo el de XY. Lastimosamente, pues ya cuando pues había visto que el precio estaba respetando esta zona de demanda, ya el precio pues prácticamente nos iba a liquidar y pues nos liquidó, ¿sí? Entonces no pasa absolutamente nada. Fue un análisis muy bueno, un análisis que se pudo haber dado sin ningún problema porque teníamos la liquidación de un alto semanal y saben ustedes que cuando el precio liquida un alto semanal, un alto estructural semanal, es posible que se dé vuelta, ¿sí? Se dio vuelta, pues sí se dio vuelta, pero no en largo como yo esperaba. Entonces, este es mi panorama para el euro dólar. Yo seguiría comprando, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Cuándo voy a vender? Cuando se rompa este último bajo. Mientras no se rompa, yo sigo comprando. ¿Dónde voy a vender con más seguridad? Con más seguridad voy a vender en esta zona de acá, ¿sí? En esta zona de acá voy a vender con más claridad. ¿Por qué? Porque entiendo de que esto es un alto fuerte, ¿sí? Todo esto es mi rango operativo. Ya si el precio me rompe ese alto, ya a mí la estructura me va a cambiar totalmente, ¿sí? Acá la estructura me cambió, ¿sí? Este era el último alto H4 que teníamos y la estructura a partir de acá ya me cambió, ¿sí? Pero para mí el alto estructural más válido es este alto de acá, ¿sí? Es un alto que me gusta mucho para confirmar totalmente las compras. Pero las compras, como les digo, se confirmaron a partir del rompimiento de este alto H4, ¿sí? Entonces, es posible que el precio ya a partir de ese rompimiento de ese alto empiece a comprarse, pues es posible que sí, entendiendo en semanal que el precio puede ir a liquidar este alto semanal, ¿sí? Entonces, ¿ya que tendríamos nosotros? Tendríamos un retroceso en compras de este fractal bajista. Fractal bajista, estaríamos ya comprando en el retroceso de ese fractal bajista. Entonces, este es mi análisis para el euro dólar. Espero les haya quedado muy clara la clase del día de hoy de oferta y demanda y nos vemos en una próxima clase.